La ciudad de Rivergate nunca dormía del todo. Incluso en la oscuridad de la noche, sus calles bullían de vida, algunas de ellas legales, muchas lejos de serlo. La lluvia resbalaba sobre el pavimento, acumulándose en charcos bajo los letreros de neón parpadeantes que zumbaban sobre escaparates medio abandonados. El olor a hormigón húmedo se mezclaba con el omnipresente aroma a gasolina y comida callejera. Rivergate tenía pulso, uno que latía al ritmo del crimen y la justicia. Y esta noche, el sargento Jake Ryland estaba justo en medio de todo. Jake cambió su peso ajustándose el chaleco táctico que llevaba ceñido al pecho. Su compañero K9, Shadow, estaba alerta a su lado, con las orejas erguidas y los ojos oscuros escudriñando las sombras que se extendían ante él. El pastor alemán era tan soldado como cualquier oficial de la fuerza, entrenado para la precisión, intrépido en la acción, unido a Jake por una lealtad que iba mucho más allá de las simples órdenes. La misión era clara, una redada en el almacén abandonado junto al puerto de Rivergate, donde una notoria pandilla llevaba meses ocultándose. Estos criminales no eran ladrones de poca monta, sino que estaban armados, eran peligrosos y responsables de una serie de robos violentos que habían dejado a varios agentes heridos. Su último golpe había sido particularmente brutal, y se suponía que esta noche sería la noche en que la policía los derribaría. La radio de Jake crepitó en su oído. Sargento Ryland, sospechosos confirmados dentro. Los refuerzos están a 10 minutos. La voz pertenecía al oficial Eli Morgan, estacionado a media milla de distancia. Jake pulsó el botón de llamada. Entendido. Manteniendo la posición. Exhaló bruscamente tratando de alejar la irritación que le carcomía la mente. Los refuerzos estaban tardando más de lo esperado. 10 minutos podían ser una eternidad en una situación como esta. Cada segundo que pasaba era otra oportunidad para que los sospechosos escaparan, o para que la situación se descontrolara. Shadow dejó escapar un gruñido bajo. Jake siguió la mirada de su compañero, con los músculos tensos al ver el movimiento. Una silueta que se movía rápidamente entre los restos oxidados de un viejo contenedor apilado cerca de la entrada del almacén. Alguien estaba observando. Jake susurró una orden y Sombra se puso rígido, preparado para actuar en cualquier momento. Entonces la explosión. Una explosión ensordecedora atravesó las puertas del almacén, lanzando fragmentos de madera y metal por los aires como proyectiles mortales. La onda expansiva golpeó a Jake de lleno en el pecho, arrojándolo hacia atrás sobre el pavimento empapado por la lluvia. Se quedó sin aliento mientras un dolor abrasador le recorría el costado izquierdo. Los disparos siguieron rápidos y despiadados. Los instintos de Jake lucharon contra el aturdimiento que nublaba su mente. Su primer pensamiento no fue para sí mismo. Fue para Sombra. ¿Dónde estaba? A través de la neblina de zumbido en los oídos, y el penetrante olor a humo, vio moverse la franja de pelaje negro y canela. Sombra estaba en acción, zigzagueando a través del caos, ladrando órdenes que el enemigo no entendía, pero debería haber temido. Jake intentó incorporarse, pero sus extremidades estaban lentas, su cuerpo se negaba a cooperar. La sangre le corría por el costado empapando su uniforme. Sabía que tenía heridas, había recibido disparos antes, había luchado contra peores, pero esto se sentía diferente. Su visión se nubló por medio segundo antes de agudizarse de nuevo. Sombra estaba solo en la pelea. Pero no se rendiría. El pastor se abalanzó sobre uno de los asaltantes, apretando con fuerza un brazo que empuñaba una pistola. Un grito gutural rasgó la noche mientras el pandillero forcejeaba, pero Sombra no lo soltaba. No hasta que la pelea terminó. Sonaron más disparos. Jake buscó su arma, pero la encontró tirada a pocos metros de distancia, fuera de su alcance. Su radio crepitó. ¿Jake? Jake, ¿qué demonios está pasando? Llegan refuerzos. La voz de Ellie era urgente. Jake quería responder, quería decir algo, pero el peso de la herida lo oprimía como un tornillo de banco. Sombra volvió a ladrar, su postura protectora, su enfoque inquebrantable. La visión de Jake se oscureció. El mundo cecicio tambaleó. El dolor aumentó. Luego, la oscuridad. La lluvia salpicaba contra el pavimento agrietado, empapando las desgastadas calles de Rivergate, mientras las sirenas aullaban en la distancia. El mundo latía con urgencia, pero el tiempo transcurría de forma diferente para Shadow. En ese momento no había pasado ni futuro,
Solo instinto. Solo Jake. No entendía la mecánica de las heridas ni la fragilidad de los cuerpos humanos, pero entendía una cosa. Su compañero estaba caído y tenía que actuar. Shadow se quedó de pie junto al cuerpo inmóvil de Jake, con sus penetrantes ojos marrones clavados en los pistoleros que se retiraban al almacén. El olor a sangre y pólvora se mezclaba con la lluvia, creando una mezcla de peligro que desbocó sus instintos. Un K9 entrenado como Shadow no era solo un luchador, sino un estratega, un protector, y cuando era necesario, un salvador. Empujó el brazo de Jake, gimiendo, con las profundas cicatrices de preocupación entrelazadas en cada sonido. Ninguna respuesta. Un gruñido se formó en su garganta. Esto no estaba bien. Jake debería haberse movido. Debería haber agarrado su arma, haber hecho algo. Pero no lo hizo. Shadow se paseó de un lado a otro durante medio segundo, evaluando. Podía quedarse. Defender. Proteger. Pero quedarse no significaba nada si Jake no recibía ayuda. Con una última mirada a su cuidador caído, Shadow corrió. Sus poderosas extremidades lo impulsaron hacia adelante por las calles de la ciudad, esquivando charcos resbaladizos y escombros dispersos. Su respiración era regular, su corazón acelerado, pero estaba entrenado para la velocidad y la resistencia para momentos exactamente como este. El mundo se desdibujaba a medida que se movía, cada paso golpeando contra el concreto mojado. No solo corría, estaba calculando. Necesitaba ayuda y la necesitaba ya. Entonces vio a los dos oficiales parados afuera de su patrulla, estacionados cerca de un callejón, a solo unas cuadras del almacén. Shadow se precipitó hacia ellos ladrando con urgencia, su pelaje empapado se le pegaba al cuerpo. El oficial Ellie Morgan se giró primero. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Shadow, cargando hacia él. ¿Qué demonios, Shadow? El pastor alemán saltó derrapando hasta detenerse frente a ellos ladrando con desesperación controlada. El oficial Morgan intercambió una mirada con su compañero antes de que su expresión se tensara. Jake. No era una pregunta. Era una comprensión. Un conocimiento. Morgan buscó la radio que llevaba enganchada al chaleco. Oficial caído. Atropellaron a Ryland cerca del viejo almacén de Rivergate. Repito, agente caído. Shadow ladró de nuevo, paseándose de un lado a otro. Cada segundo contaba. Morgan no dudó. Abrió la puerta de la patrulla de golpe. «Sube, muchacho». Shadow no necesitó que se lo pidieran dos veces. De un salto potente, aterrizó dentro del vehículo, apretándose contra el asiento, con la mirada fija al frente, observando la ciudad difuminarse ante ellos mientras corrían hacia Jake. La tensión en el coche era palpable. El compañero de Morgan, el agente Reed, agarró el volante con fuerza. «¿Qué tan grave crees que está?», preguntó. Morgan miró a Shadow, al ver cómo el cuerpo del perro se negaba a relajarse y cómo su respiración seguía agitada. Malo. Shadow dejó escapar un pequeño gemido, incapaz de expresar su urgencia con palabras, pero no le hacía falta. Su presencia era suficiente. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento al llegar al lugar de los hechos. El olor a metal quemado y sangre llenó el aire. Morgan salió del coche antes de que se detuviera por completo. Shadow saltó, salpicando los charcos con las patas mientras corría hacia Jake. Y entonces Jake se movió. Apenas. Lo suficiente para ser visto. Shadow dejó escapar un ladrido agudo empujando contra el cuerpo inerte de Jake, empujándolo, e instándolo a aguantar. Morgan estuvo a su lado en un instante. «Jake, quédate conmigo». La sangre empapó el suelo debajo de ellos. Shadow se negó a retroceder. Se quedó allí mismo, su cuerpo presionado contra el costado de Jake, negándose a soltarlo. Entonces las sirenas se hicieron más fuertes. Los paramédicos entraron corriendo. Las manos se movieron rápidamente, las voces dieron órdenes, las bolsas médicas se abrieron. Morgan intentó jalar a Shadow hacia atrás. Él se negó a moverse. Jake era suyo, su compañero, su responsabilidad. Shadow vio cómo subían a Jake a una camilla, el mundo moviéndose en un caos controlado a su alrededor. Observó cada detalle, cada movimiento mientras las puertas de la ambulancia se abrían. Entonces Morgan se arrodilló a su lado. «Vamos, Shadow. Vamos con él». Una pequeña vacilación. Luego,
Con una última mirada hacia su compañero, Shadow lo siguió. El estridente aullido de las sirenas de las ambulancias atravesaba las calles empapadas de Rivergate como un cuchillo, sus gritos penetrantes, un implacable recordatorio de que cada segundo que se escapaba podía ser el último de Jake. Shadow yacía inmóvil junto a la camilla de su compañero, sus profundos ojos marrones rastreaban cada turno, cada movimiento, cada inhalación brusca de los paramédicos que trabajaban febrilmente para mantener a Jake con vida. El K-9 nunca antes había estado dentro de una ambulancia. El espacio reducido olía a antiséptico y adrenalina de urgencia y miedo, pero no necesitaba entender términos médicos, ni la fragilidad humana para saberlo. Jake no estaba bien. Shadow se tocó la mano flácida con la nariz húmeda. Ninguna respuesta. Todavía no. ¿Nunca? No. Todavía no. Morgan se sentó frente a Shadow, agarrando la barandilla de metal, cerca de la cabeza de Jake, mientras el paramédico presionaba con fuerza la herida. «Quédate con nosotros, Rylan». La voz del oficial era firme, exigente. Pero debajo de ella, Shadow pudo detectar algo más, algo crudo. Miedo. La sangre empapaba el uniforme de Jake en parches desiguales que se extendían como un reguero de pólvora por la tela. Una maraña de cables serpenteaba alrededor de su cuerpo, conectada a máquinas que pitaban y rastreaban su pulso, su oxígeno, su todo. «¡Está perdiendo demasiada sangre!», gritó uno de los paramédicos. Shadow se estremeció al oír las palabras. Perdiendo. Sangre. Demasiada. Ninguna de esas sonaba bien. La camilla se balanceó violentamente, cuando la ambulancia dio un giro brusco acelerando por intersecciones vacías. Sus luces intermitentes pintaban la ciudad en tonos rojos y blancos. La mirada de Morgan osciló entre Jake y Shadow. «Es un luchador», murmuró. El oficial. «Lo logrará». Shadow quería creerlo. Necesitaba creerlo. En el momento en que la ambulancia irrumpió por la entrada de urgencias del hospital, el mundo estalló en acción. Los gritos llenaron el aire. Las enfermeras y los médicos corrieron hacia adelante. La camilla de Jake fue sacada de un tirón y llevada a toda velocidad hacia la sala de traumatología. Shadow saltó de la ambulancia. Sus patas empapadas golpearon el piso pulido con urgencia. Se negó a quedarse atrás. Iría a donde fuera Jake. Morgan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el equipo médico ya estuviera en movimiento. Una enfermera gritó por encima de la conmoción. «Herida de bala, pérdida masiva de sangre, se está desvaneciendo rápido». Shadow corrió junto a la camilla, sus uñas repiqueteando contra las baldosas, su jadeo pesado. Morgan lo siguió de cerca. «Es fuerte, puede salir adelante». Pero Jake no parecía fuerte. Su cuerpo estaba pálido, empapado en sudor. Su respiración era entrecortada mientras las manos trabajaban febrilmente para estabilizarlo. Shadow le dio un empujoncito en el brazo. Nada. Ninguna respuesta. Un cirujano gritó. «Lo estamos perdiendo, llévenlo a cirugía». «¡Ahora!». Y así, las puertas se cerraron de golpe en la cara de Shadow. Shadow se congeló. Morgan puso una mano en su hombro, pero Shadow no se movió. No parpadeó. No respiró. Jake se había ido. No se había ido para siempre. No. Shadow se negó a creer eso, pero se había ido a un lugar que Shadow no podía seguir. Morgan dejó escapar un lento suspiro arrodillándose junto a Shadow. «Lo sé, amigo. Lo sé». ¿Pero lo hizo? ¿Alguien realmente entendía lo que significaba ser dejado atrás? Una enfermera dudó junto a las puertas mirando hacia el K-9. «Normalmente no dejamos entrar animales, pero...». Miró a Morgan. «Este es diferente, ¿no?». Morgan tragó saliva con fuerza sintiendo. «Sí. Lo es». Los minutos se convirtieron en horas. Shadow no se movió. No durmió. No comió. Se quedó fuera de la sala de cirugía, su cuerpo tenso. Sus orejas se movían con cada sonido más allá de esas puertas frías y estériles. Morgan se sentó a su lado suspirando de vez en cuando, moviéndose de vez en cuando, pero nunca forzando a Shadow a irse. Porque lo sabía. Shadow no se iría a ninguna parte hasta que Jake lo hiciera. Entonces, un movimiento. Las puertas se abrieron. Un médico salió, el sudor brillaba en su frente,
El agotamiento se instaló en su postura. Shadow se puso de pie inmediatamente. Morgan fue más lento de pie a su lado. El médico exhaló. Lo logró. Silencio. El tipo de silencio que no estaba vacío. El tipo de silencio que significaba algo mucho más grande que las palabras. Morgan se pasó una mano por la cara. Maldita sea. Shadow no necesitaba palabras humanas para entender. Jake lo había logrado. La lucha no había terminado, pero él seguía allí. Y mientras Jake estuviera allí, Shadow también. El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido en la silenciosa habitación del hospital. Era rítmico y casi tranquilizador, pero cada pulso se sentía como un frágil hilo que ataba a Jake a los vivos. Las luces fluorescentes del techo proyectaban sombras duras contra las paredes, enfatizando el vacío estéril del espacio. Pero dentro de esas paredes frías, el calor irradiaba de la presencia inquebrantable de Shadow. El pastor alemán yacía a los pies de la cama de Jake, con la cabeza apoyada ligeramente en el borde del colchón, sus ojos penetrantes fijos en el rostro pálido de su cuidador. Las horas se habían hecho eternas desde que las enfermeras permitieron a Shadow entrar en la habitación, una excepción inusual hecha solo después de su incesante insistencia en quedarse al lado de Jake. Ningún gesto persuasivo ni palabras suaves pudieron apartar al perro de su vigilia. Shadow conocía su lugar y era allí. El oficial Eli Morgan estaba desplomado en la silla de visitas cerca de la ventana. Tenía los ojos pesados por el cansancio, su uniforme arrugado después de una larga noche de caos. Un vaso de plástico de café olvidado se enfriaba en la pequeña mesa junto a él. Miró a Shadow, dejando escapar un suspiro de admiración e impotencia. «No te rindes, ¿verdad, muchacho?», murmuró en voz baja y llena de una extraña mezcla de dolor y respeto. Las orejas de Shadow se crisparon al oír el reconocimiento de la presencia de Morgan, pero su mirada permaneció firme. Jake lo necesitaba y no había nada en el mundo, ni fuerza, ni orden, que pudiera convencer a Shadow de irse ahora. Morgan se reclinó en la silla, apoyando la cabeza contra la fría pared. Sus pensamientos vagaron hacia los eventos de la noche. El caos manchado de sangre. El miedo abrumador mientras Jake yacía sin vida en el suelo empapado de lluvia. Tragó saliva con fuerza, con el pecho apretado al aflorar los recuerdos. Jake era más que un colega. Era un líder, un amigo, un hombre que inspiraba lealtad no solo de su equipo, sino también de su perro. Los monitores continuaban con su ritmo constante, un fondo inquietante para el tenso silencio de la habitación. Cada pitido era una confirmación de que Jake seguía vivo, pero también un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo. Un suave golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Morgan. Una enfermera entró con un cuenco de agua y comida. Los dejó cerca de la esquina de la habitación, lanzando una mirada compasiva a Shadow. «Pensamos que podría necesitar algo», dijo con suavidad, en un susurro. Morgan asintió en agradecimiento, pero sabía que el esfuerzo era inútil. Shadow no había probado la comida ni el agua desde que llegaron. Su lealtad era absoluta. Su concentración inquebrantable. La enfermera dudó un momento, observando al perro con una mezcla de asombro y tristeza, antes de salir silenciosamente de la habitación. Morgan volvió a mirar a Shadow negando con la cabeza. «Probablemente te diría que te lo tomes con calma, ¿sabes?», dijo con una leve sonrisa. Jake siempre ha sido así de terco. Las palabras parecieron flotar en el aire, sin ser reconocidas pero entendidas. Shadow no se movió, ni parpadeó. Todo su mundo giraba en torno al hombre que yacía en la cama. El tiempo se arrastraba. Él comió Banshee. Pequeño reloj de la pared marcaba las horas, pero ni Morgan ni Shadow parecían notarlo. La habitación era un espacio suspendido entre la esperanza y la incertidumbre. Una frágil burbuja donde nada importaba excepto el leve subir y bajar del pecho de Jake. La mente de Morgan divagaba mientras la noche se profundizaba. Pensó en Shadow, en las historias que Jake le había contado a lo largo de los años, las interminables horas de entrenamiento, las misiones que habían cumplido juntos, el vínculo que se había formado entre ellos. Shadow no era solo un perro, era un compañero, un protector, un salvavidas. Jake se movió. Era débil, casi imperceptible, pero Shadow lo notó de inmediato. Levantó la cabeza, con las orejas erguidas hacia adelante, su cuerpo tenso. Morgan se enderezó, sus ojos cansados se clavaron en el rostro de Jake. «¿Y Quat? Jake? ¿Y Quat?», dijo en voz baja,
su voz llena de cautelosa esperanza. Un débil gemido escapó de los labios de Jake, su cabeza girando ligeramente contra la almohada. Sus ojos permanecieron cerrados, pero el movimiento fue suficiente para encender una chispa de alivio en la habitación. Shadow dejó escapar un suave gemido, meneando la cola suavemente mientras se acercaba a la cama. Su nariz rozó la mano de Jake, un toque cuidadoso y lleno de anhelo. Morgan se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «Vamos, amigo, quédate con nosotros». Los dedos de Jake se crisparon, rozando apenas la nariz de Shadow. Fue una pequeña victoria, pero para Shadow y Morgan se sintió monumental. Los monitores pitaron constantemente. Su ritmo no cambió, pero la tensión en la habitación comenzó a disminuir. Morgan dejó escapar un suspiro tembloroso, una sonrisa que rompió su agotamiento. «Sigues ahí dentro», murmuró. «Sigues luchando». Shadow volvió a acomodarse junto a la cama, meneando la cola débilmente. No se iba. No ahora. Nunca. El mundo volvió a Jake en pedazos. Primeros sonidos. Suaves pitidos de máquinas. El murmullo ocasional de voces. El zumbido distante de actividad de algún lugar más allá de la habitación. Luego sensaciones. Un dolor agudo que irradiaba de su costado. Un dolor que palpitaba con cada respiración superficial. Finalmente, una luz dura, estéril y cegadora, lo obligó a entrecerrar los ojos mientras intentaba abrirlos. Estaba vivo. De alguna manera, la comprensión fue lenta y pesada. Cada centímetro de su cuerpo se sentía pesado como si la gravedad hubiera duplicado su agarre. Su garganta ardía seca y en carne viva, y sus intentos de moverse se encontraron con una resistencia rígida de extremidades que parecían haber olvidado su propósito. Los recuerdos se filtraron a continuación, fragmentados y confusos. La explosión. Disparos. Dolor. Oscuridad. Sombra. El ritmo cardíaco de Jake se aceleró causando un pico en el monitor a su lado. No estaba solo. Podía sentirlo. Sus ojos lograron enfocarse y aterrizar en la forma oscura acurrucada junto a su cama. Sombra. El pastor alemán yacía tranquilamente con la cabeza apoyada ligeramente en la pierna de Jake. Las orejas se movían al notar el movimiento. El perro levantó la cabeza, sus ojos oscuros se clavaron en el rostro de Jake con una intensidad que era a partes iguales alivio y vigilancia. Los labios de Jake se curvaron en la más leve sonrisa. Su voz era ronca, apenas un susurro. «Hola, chico». Shadow dejó escapar un suave gemido. Su cola golpeó débilmente contra el suelo mientras presionaba su nariz contra la mano de Jake. La calidez del toque de Shadow era familiar. Jake luchó por mover sus dedos rozándolo suavemente contra el pelaje del perro. Una pequeña victoria. La puerta se abrió con un crujido y el oficial Ellie Morgan entró sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía tiempo. Su rostro mostraba el agotamiento de los últimos días, pero cuando vio los ojos abiertos de Jake, una sonrisa se abrió paso. «Ryland Morgan», dijo el alivio goteando de su voz. «Estás despierto». Jake intentó responder, pero tenía la garganta demasiado seca. Morgan agarró una jarra de agua de la mesita de noche, y la vertió en una pequeña taza sosteniéndola en los labios de Jake. «Tómalo con calma», dijo Morgan, mientras Jake sorbía débilmente el líquido fresco que calmaba la aspereza en su garganta. Jake logró decir un ronco. «Gracias». Morgan dejó la taza y acercó la silla a la cama. «Nos diste un buen susto, hombre. Pensé que te íbamos a perder». La mirada de Jake volvió a Shadow, con la mano aún apoyada en la cabeza del perro. No, él. Su voz era apenas audible. Morgan asintió, su expresión se suavizó al mirar al leal K9. Sí. Shadow no iba a permitir que eso sucediera. Nos guió hasta ti, te mantuvo en marcha todo el camino. No se apartó de tu lado, ni un segundo. El pecho de Jake se oprimió, la emoción se agitaba bajo las capas de dolor y fatiga. No era un hombre que llorara fácilmente, pero en ese momento sintió el peso de la gratitud, del amor, de la conexión. Shadow lo había salvado. Volvió su atención a Morgan, con la voz un poco más fuerte. ¿Qué tan grave es? Morgan dudó, su sonrisa se desvaneció ligeramente. Recibiste un golpe bastante fuerte. Perdiste mucha sangre. Los médicos dicen que llevará tiempo, pero te recuperarás. Jake asintió débilmente. El esfuerzo lo estaba agotando.
Su mano se movió para tocar las vendas que le rodeaban el costado. El dolor era agudo, pero no insoportable. Estaba vivo. Y por ahora, eso era suficiente. Shadow movió la cola suavemente mientras se inclinaba más cerca del rostro de Jake. La presencia del perro era un ancla tranquilizadora en la tormenta de incertidumbre. «Eres un buen chico», Jake murmuró, su voz teñida de emoción. «No te rendiste conmigo». Morgan se reclinó en la silla observando el intercambio con silenciosa admiración. Ni siquiera dejó que las enfermeras lo movieran. Se quedó allí hasta que saliste de cirugía. Jake sonrió levemente, sus dedos rozando el pelaje de Shadow. «Ese es mi compañero». La habitación volvió a quedar en silencio. Los únicos sonidos provenían de los monitores que pitaban y el zumbido ocasional de las máquinas. Los párpados de Jake se volvieron pesados por el cansancio tirando de él, pero sintió una sensación de paz que no había conocido en días. Shadow permaneció a su lado, con su leal vigilancia inquebrantable. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el débil zumbido de las máquinas y los ocasionales pasos que resonaban en el pasillo más allá de la puerta. Jake estaba sentado apoyado en su cama, con las sábanas estériles cuidadosamente enrolladas a su alrededor. El dolor en su costado era un recordatorio constante de la bala que había atravesado su cuerpo dejándolo colgando al borde de la muerte. Pero el dolor en su pecho, el nacido de la culpa y la gratitud, era mucho más difícil de ignorar. Shadow yacía al pie de la cama. Sus ojos oscuros nunca dejaron a Jake. La silenciosa presencia del pastor alemán era a la vez un consuelo y un desafío. Jake no podía mirarlo sin sentir el peso de lo que había sucedido, las vidas que se habían arriesgado, la sangre que se había derramado, todo para salvarlo. «¿No te rindes, verdad?», Jake murmuró, su voz áspera por días de desuso. Las orejas de Shadow se crisparon ante el sonido, y su cola golpeó débilmente contra el suelo. No se acercó, pero su mirada se suavizó como si sintiera la tormenta que rugía dentro de la mente de Jake. Jake suspiró pasándose una mano por la cara. «Deberías haberme dejado allí», dijo en voz baja aunque las palabras se sintieron como ceniza en su boca. «Podrías haber resultado herido, o peor». Shadow dejó escapar un gemido silencioso moviéndose ligeramente pero permaneciendo en su lugar. Sus ojos parecían decir lo que las palabras no podían decir. Que dejar a Jake nunca había sido una opción. La puerta se abrió con un crujido, y el oficial Eli Morgan entró con una taza de café recién hecho. Su uniforme estaba arrugado, su rostro surcado por el cansancio, pero logró sonreír mientras se acercaba a la cama. «Hola, Morgan», dijo dejando la taza en la mesa junto a Jake. «¿Cómo lo llevas?». Jake se encogió de hombros haciendo una mueca de dolor por el movimiento causado. «Vivo, supongo». Morgan acercó una silla, su expresión se volvió seria. «Eres más que eso, Jake. Estás aquí, eso es lo que importa». Jake miró a Shadow, su mano descansaba ligeramente sobre la cabeza del perro. «Por él. Por todos ustedes». Morgan asintió, sus ojos se posaron en Shadow. «Sí. Ese perro es un maldito héroe. Nunca había visto nada igual. No nos dejó descansar hasta que estuvieras a salvo». A Jake se le hizo un nudo en la garganta y tragó saliva con dificultad, sus dedos rozando el pelaje de Shadow. «No lo merezco». Morgan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «No te hagas eso, Jake. Eres un buen hombre y has salvado muchas vidas en tu vida. Déjanos esta, ¿de acuerdo?». Jake no respondió de inmediato. En cambio, miró por la ventana el horizonte de la ciudad visible en la distancia. El peso de lo que había sucedido lo oprimía con cada decisión, cada riesgo tomado, cada vida puesta en peligro. Sabía que el trabajo implicaba sacrificios, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez se sentía personal. «¿Tienen a los chicos?», preguntó Jake después de una larga pausa. Morgan dudó y luego asintió. «Sí, los tenemos. Gracias a Shadow y al equipo de apoyo pudimos reunirlos. No causarán problemas pronto». Jake exhaló, aliviándose un poco de la tensión en sus hombros. Fue una pequeña victoria, pero una victoria, al fin y al cabo. Shadow le empujó la mano suavemente, moviendo la cola levemente. Jake lo miró con una leve sonrisa, tirando de sus labios a pesar de la pesadez en su pecho. «No te rindes, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Sigues luchando pase lo que pase».
Morgan se puso de pie colocando una mano en el hombro de Jake. Igual que tú, Jake. Superarás esto. Jake sostuvo la mirada de Morgan, la gratitud en sus ojos tácita pero clara. Gracias, Ellie. Por todo. Morgan asintió, y luego miró a Shadow con una pequeña sonrisa. Vigílalo, de acuerdo. Shadow ladró suavemente en respuesta, su cola meneando un poco más fuerte. Morgan se rió entre dientes, y se dirigió a la puerta dejando a Jake y Shadow solos una vez más. La habitación volvió a quedar en silencio, el pitido constante del monitor cardíaco llenando el espacio. Jake apoyó la cabeza contra la almohada, su mano aún sobre la cabeza de Shadow. La culpa persistía, pero también la gratitud, el conocimiento de que todavía estaba allí gracias a la lealtad y el coraje de quienes lo rodeaban. Mientras se quedaba dormido, Shadow se quedó a su lado, su presencia silenciosa, un recordatorio de que no importaba cuán oscuras se pusieran las cosas, siempre había algo por lo que valía la pena luchar. El olor a aire fresco golpeó a Jake como una ola cuando salió de las puertas del hospital por primera vez en semanas. Sus piernas temblaban bajo su peso, el esfuerzo de caminar era un duro recordatorio de lo lejos que aún le quedaba por recorrer. Las muletas bajo sus brazos crujían con cada paso deliberado, su robusto cuerpo era lo único que lo mantenía erguido. Shadow estaba allí trotando silenciosamente a su lado, su mirada enfocada y sus pasos cuidadosos, perfectamente en sintonía con el ritmo de Jake. La correa enrollada libremente alrededor de la muñeca de Jake era más simbólica de lo necesario. Shadow no necesitaba que lo guiaran. Sabía exactamente cuál era su papel: guiar a su compañero a través del terreno irregular de la recuperación. Jake se detuvo al borde del patio del hospital. Su pecho subía y bajaba en respiraciones trabajosas. La breve caminata desde las puertas del hospital hasta el banco junto a los macizos de flores se había sentido como una maratón. Su cuerpo, una vez fuerte y ágil, ahora era irreconocible, y la comprensión le envió una punzada de frustración por todo su cuerpo. Shadow empujó suavemente la pierna de Jake, su cola meneando en silencioso estímulo. Jake lo miró con una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. No tan rápido como solía ser, ¿eh? Su voz era tensa pero tenía un dejo de humor. Las orejas de Shadow erguían su cola meneando más fuerte como para asegurarle a Jake que la velocidad no importaba. ¿La perseverancia? Sí. Jake se sentó en el banco dejando sus muletas a su lado con un suspiro cansado. Se recostó dejando que la luz del sol calentara su piel. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Estaba afuera. Estaba respirando. Estaba vivo. ¿No lo entiendes, verdad?, dijo Jake suavemente mirando a Shadow. Haces que parezca tan fácil seguir adelante sin importar lo que pase. Shadow ladeó la cabeza, sus ojos llenos de silenciosa comprensión. Apoyó la barbilla en la rodilla de Jake, su presencia tranquilizadora. Jake soltó una risa temblorosa pasándose una mano por el pelo despeinado. Tal vez tengas razón. Un paso a la vez, ¿eh? El sonido de pasos atrajo la atención de Jake y se giró para ver al oficial Ellie Morgan acercándose con 2 tazas de café en la mano. Su uniforme estaba impecable, pero su rostro tenía las familiares líneas de agotamiento que Jake conocía muy bien. Pensé que podrías usar esto, dijo Morgan entregándole a Jake una de las tazas antes de sentarse en el banco junto a él. Jake tomó el café acunándolo en sus manos. Gracias. Morgan dio un sorbo a su propia taza mirando a Shadow con una pequeña sonrisa. No se ha ido de tu lado, ¿verdad? Jake negó con la cabeza, su mirada se suavizó mientras miraba al leal pastor. No. Ni una vez. Morgan se reclinó dejando escapar un profundo suspiro. Sabes que la mayoría de la gente no habría superado lo que tú pasaste. Tienes suerte de tenerlo y suerte de tener esa racha obstinada tuya. Jake rió débilmente, el sonido más genuino de lo que esperaba. Supongo que hacemos una buena pareja. Morgan asintió, su expresión se volvió seria. No va a ser fácil, Jake. La recuperación nunca lo es. Pero tienes gente que cree en ti, incluido Shadow. Jake miró fijamente su café, sus pensamientos daban vueltas. Sabía que Morgan tenía razón. El camino por delante sería largo, agotador y lleno de reveses.
pero también sabía que rendirse no era una opción. No para él, y ciertamente no para Shadow. Levantó la vista encontrándose con la mirada de Morgan. «Llegaré allí», dijo con voz firme a pesar de la duda que persistía en el fondo de su mente. Un paso a la vez. Morgan sonrió alzando su taza de café en un brindis silencioso. Ese es el espíritu. Mientras los dos hombres estaban sentados en un cómodo silencio, el sol se ponía más bajo en el cielo proyectando tonos dorados sobre el patio. Shadow permaneció al lado de Jake, su presencia inquebrantable, un recordatorio de que incluso frente a la adversidad siempre había un camino a seguir. La comisaría zumbaba con su habitual energía caótica, teléfonos sonando sin parar, oficiales intercambiando historias sobre sus escritorios y el familiar aroma a café quemado flotando en el aire. Jake estaba de pie justo en la puerta agarrando el mango de su bastón mientras sus ojos escaneaban la habitación. Parecía igual, pero para él se sentía diferente. No estaba seguro de si el cambio estaba en la comisaría o en él mismo. Shadow estaba a su lado, moviendo la cola débilmente mientras observaba la escena. A pesar de la calma del pastor alemán, Jake percibía su atención. Cada movimiento, cada sonido, los agudos instintos del perro estaban en alerta máxima, como siempre. Jake ajustó su agarre del bastón y dio un paso adelante con paso medido. Cada movimiento parecía deliberado, un recordatorio constante de la bala que casi le había costado la vida. Odiaba el bastón, lo sentía como un símbolo evidente de debilidad, pero sabía que no debía presionar demasiado fuerte ni demasiado rápido. Unas risas le llamaron la atención y se giró hacia la sala de descanso, donde un grupo de oficiales charlaba y bebía de tazas desiguales. Dudó un instante. No estaba seguro de estar preparado para esto, para enfrentarse a sus colegas, para afrontar su preocupación, su compasión, y quote, Rylan, y quote, gritó una voz familiar. Jake se giró y vio al oficial Ellie Morgan acercándose a él con una amplia sonrisa. Y quote, mira quién ha decidido aparecer por fin. Pensé que ibas a hacer que Shadow se encargara de todo el papeleo de ahora en adelante, y quote. Jake rió entre dientes, aunque el movimiento le provocó una leve punzada en el costado. No me tientes, respondió con voz firme pero con un deje de cansancio. Morgan le dio una palmada en el hombro a Jake, con cuidado de no empujarlo demasiado. Me alegra tenerte de vuelta, hombre. Este lugar no ha sido lo mismo sin ti. Jake miró a su alrededor, su mirada se suavizó al absorber las imágenes y sonidos familiares. Se siente bien estar de vuelta, admitió. Mientras los dos hombres hablaban, más oficiales comenzaron a notar la presencia de Jake. Una oleada de saludos y apretones de mano siguió a cada uno, llenos de genuina calidez. Jake podía ver la preocupación en sus ojos, las preguntas tácitas que acechaban tras sus sonrisas. ¿Cómo estás realmente? ¿Estás listo para esto? Shadow permaneció cerca, su presencia calmando a Jake de maneras que las palabras no podían. El perro pareció percibir el peso emocional del momento. Su mirada oscilaba entre Jake y los otros oficiales como para recordarles a todos que los estaba observando que no dejaría que nada le pasara a su compañero. «Está bien, separemos», retumbó una voz desde el fondo de la sala. El teniente Grayson emergió de su oficina con su imponente figura abriéndose paso entre la multitud. Su expresión era severa, pero sus ojos se suavizaron al posarse en Jake. Rylan. Me alegra verte de pie. Jake se enderezó un poco, apretando el bastón. Gracias, teniente. Me alegra estar de vuelta. Grayson asintió. Su mirada se dirigió brevemente a Shadow. Y tú, por supuesto, añadió con un tono más ligero. No creas que hemos olvidado quién te salvó el culo. Una oleada de risas recorrió la habitación y Jake sonrió a su pesar. Miró a Shadow, quien meneó la cola en respuesta, con los ojos brillantes y alerta. El teniente señaló su oficina. Ven a verme cuando hayas tenido un minuto para instalarte. Hablaremos de los próximos pasos. Jake asintió mientras Grayson desaparecía en su oficina. Próximos pasos. Las palabras persistían en su mente cargadas de implicaciones. No estaba Gomen, seguro de para qué estaba preparado o si lo estaba en absoluto. Pero sabía una cosa, aún no había terminado. No con Shadow a su lado. Mientras la comisaría volvía a su ritmo habitual, Jake encontró un rincón tranquilo para sentarse y ordenar sus pensamientos. Shadow se sentó a sus pies, su cuerpo relajado pero sus ojos siempre escudriñando la habitación. Jake se agachó y apoyó una mano en la cabeza del perro.
¿De verdad vamos a hacer esto, dijo en voz baja. Shadow ladeó la cabeza, meneando la cola suavemente como diciendo: siempre. Jake respiró hondo, dejando que el ruido de la comisaría lo inundara. Era abrumador, sí, pero también un recordatorio de por qué hizo esto, por qué luchó por volver. El dolor, las dudas, los desafíos, todo era parte del trabajo, parte de la vida que había elegido. Y mientras Shadow estuviera con él, sabía que podría afrontar lo que viniera después. El coche patrulla zumbaba suavemente mientras se detenía cerca del límite del distrito industrial de Rivergate. El tenue resplandor de las farolas iluminaba el pavimento mojado, proyectando reflejos distorsionados en los charcos de abajo. Jake estaba sentado en el asiento del copiloto, tamborileando ligeramente los dedos contra su rodilla. Habían pasado meses desde que había estado en el campo, pero esta noche marcaba su primer regreso oficial al servicio. No estaba seguro de cómo sentirse: nervioso, ansioso, decidido. Probablemente las tres cosas. Shadow estaba sentado en el asiento trasero, con las orejas erguidas y los ojos escudriñando los alrededores. El pastor alemán había estado inusualmente silencioso durante el viaje, como si percibiera el peso del momento. Jake miró por encima del hombro, encontrando la mirada firme de Shadow. La presencia del perro estaba cimentando una promesa silenciosa de que estaban juntos en esto. Morgan se removió en el asiento del conductor, rompiendo el silencio. ¿Seguro que estás listo para esto? Jake asintió, apretando la mandíbula. Tengo que estarlo. Morgan le dirigió una mirada que transmitía preocupación y confianza. No tienes que demostrarle nada a nadie, Jake. Tómalo con calma, ¿de acuerdo? Jake exhaló su aliento vaho ligeramente en el aire fresco. No estoy aquí para demostrar nada. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Morgan asintió, satisfecho con la respuesta. Miró a Shadow, quien meneó la cola levemente, como para confirmar las palabras de Jake. Jake ajustó su agarre en la empuñadura de su arma de servicio. Un peso familiar descansaba contra su cadera. No se trataba de una simple patrulla de rutina. La información sugería que uno de los pandilleros responsables del tiroteo de Rivergate había reaparecido. Si esta noche salía según lo previsto, por fin podrían poner fin a ese capítulo. Morgan encendió su radio. ¿Unidades en posición? Un coro de confirmaciones resonó. El pulso de Jake se aceleró, la anticipación tensando sus músculos. Shadow dejó escapar un silencioso bufido al percibir el cambio de energía. El K-9 estaba entrenado para momentos como estos. Concentrado, controlado, una extensión perfecta del propio Jake. Morgan miró a Jake. Tú lideras. Jake respiró hondo para tranquilizarse. Empujó la puerta y pisó el pavimento. Sus botas chapoteaban ligeramente en los charcos. Shadow lo siguió, adoptando un paso perfecto a su lado, alerta. El almacén se alzaba frente a él, silencioso y oscuro, abandonado al observador casual. Pero ellos sabían que no era así. Este lugar tenía secretos y esta noche los descubrirían. Morgan avanzó, señalando hacia la entrada lateral. Los dedos de Jake se apretaron alrededor de su arma mientras se acercaban. Shadow permaneció cerca, su mirada oscilando entre Jake y la puerta. Morgan contó regresivamente con los dedos. 3, 2, 1. Jake avanzó, entrando en la habitación con calculada precisión. Las sombras se extendían por el suelo de hormigón, con cajas apiladas contra las paredes. El aire olía a aceite y polvo. Entonces, movimiento. Sombra gruñó por lo bajo, tensándose el cuerpo. Los instintos de Jake se activaron cuando su arma se alzó. Una figura se precipitó entre las cajas. Morgan gritó. ¡Quieto! El sospechoso salió disparado. Sombra entró en acción. El K-9 se movió con precisión controlada. Sus músculos lo impulsaron hacia adelante mientras cruzaba la habitación con los ojos fijos en el objetivo que huía. Jake lo siguió con el corazón palpitante mientras maniobraba a través del laberinto de cajas. El sospechoso intentó esquivar a la izquierda, pero Sombra fue más rápido. Con un poderoso salto, el pastor alemán derribó al hombre al suelo, sus dientes se aferraron a la manga del sospechoso. Jake lo recuperó, entrenado para el arma, respirando agitadamente. No te muevas. El sospechoso hizo una mueca, con las manos congeladas en el aire. Bien, bien. Morgan llegó segundos después, esposando al hombre.
Buen trabajo. Jake bajó la mirada hacia Shadow, con el orgullo hinchándose en su pecho. El perro seguía agarrado a la manga del sospechoso, meneando la cola ligeramente con contenida excitación. Muy bien, chico, dijo Jake. Lo tienes. Shadow soltó la tela. Sus ojos se dirigieron a Jake como si buscara aprobación. Jake le rascó firmemente detrás de las orejas, agradeciéndole en silencio. Morgan ayudó al sospechoso a ponerse de pie. Terminemos con esto. Jake se tomó un momento para calmarse. La adrenalina aún zumbaba por sus venas. Lo había logrado. Había vuelto. Y Shadow había estado allí en cada paso del camino. El apartamento estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de la ciudad más allá de la ventana. El resplandor de una única lámpara bañaba la habitación, con una luz cálida que proyectaba largas sombras en las paredes. Jake estaba sentado en el borde de su cama, con los dedos distraídamente trazando el mango de su bastón. Habían pasado 2 días desde su primera misión de regreso al campo, y aunque la adrenalina había desaparecido, el peso de esta persistía. Sombra yacía a sus pies, con la cabeza ligeramente apoyada en las patas, las orejas moviéndose con cada sonido distante, los coches que pasaban, el murmullo ocasional del pasillo. El pastor alemán apenas se había separado de su lado desde que llegaron a casa. Lo percibía, Jake lo sabía. La tensión. La duda. Jake dejó escapar un suspiro lento, inclinándose ligeramente hacia adelante. Aún le dolía el costado, un sordo recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Lo que no era sordo, era la incertidumbre, los pensamientos que lo acechaban y le cuestionaban si realmente estaba listo para esto. ¿Crees que lo hice bien?, murmuró Jake mirando a Sombra. Sombra levantó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros se clavaron en los de Jake. Soltó un suave bufido, acercándose para apoyar la barbilla en la rodilla de Jake. Jake sonrió con suficiencia a pesar de sí mismo. No pensé que necesitaría un terapeuta, pero supongo que cumples los requisitos. La cola de Sombra se movió ligeramente golpeando contra el suelo. Jake exhaló frotándose la cara con una mano. Pensó en la misión, la prisa, la tensión, el peso de su arma en sus manos. Se había sentido bien. Se había sentido bien. Pero por primera vez, también se había sentido frágil. Como si ahora comprendiera, de una forma que antes no había comprendido, lo cerca que había estado todo de desmoronarse. El golpe en la puerta sacó a Jake de sus pensamientos. La voz de Morgan se filtró. ¿Eres decente? Jake rió entre dientes. Depende de lo que entiendas por decente. Morgan abrió la puerta sacudiendo la cabeza. Sabes que creo que las experiencias cercanas a la muerte te hacen aún más sabelotodo. Jake se echó hacia atrás con una leve sonrisa. O quizás siempre fui así. Morgan cruzó la habitación entregándole a Jake una taza de café recién hecho antes de hundirse en la silla frente a él. Observó a Jake un momento, estudiándolo atentamente. ¿Lo estás aguantando bien? Jake suspiró mirando la taza humeante que tenía en las manos. Me estoy adaptando. Morgan asintió, tomando un sorbo de su propia taza. Es normal, ¿sabes? Volviendo de algo así, la mayoría de la gente ni siquiera llegaría tan lejos. Jake miró a Shadow, sus dedos rozando el espeso pelaje detrás de las orejas del perro. Sí, no lo habría logrado sin él. La mirada de Morgan se suavizó. Sí. Creo que todos nos dimos cuenta de eso bastante rápido. El silencio se instaló entre ellos, cómodo pero pesado. Morgan se recostó estirando las piernas. Los chicos estaban hablando después de la misión. Dijo que manejaste las cosas como en los viejos tiempos. Jake se burló. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Golpeó el bastón a su lado. No necesitaba esto antes. Morgan se encogió de hombros. Tal vez no. Pero eso no significa que no siga siendo el mismo tipo. Jake exhaló encogiendo los hombros mientras dejaba que las palabras se asimilaran. Quería creer eso. Quería sentirse como el mismo hombre que se había adentrado en el peligro sin dudarlo. El mismo hombre que nunca había dudado de su capacidad para salir del otro lado. Pero no era tan simple. Había miedo ahora. No debilitante ni abrumador, pero presente. Un susurro en el fondo de su mente que le recordaba su propia mortalidad. Sombra empujó su pierna, moviendo la cola suavemente. Jake rió entre dientes. Me mantienes con los pies en la tierra, ¿eh?
Morgan sonrió. Ese es su trabajo. Jake tomó un sorbo lento de su café, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. El camino por delante no iba a ser fácil. Él lo sabía. Habría reveses, dudas, días donde el dolor se sentiría demasiado. Pero mientras Shadow estuviera a su lado, mientras tuviera una razón para seguir adelante, sabía que podría enfrentar lo que viniera después. Dejó la taza y miró a Morgan. Un paso a la vez. Morgan levantó su taza en un brindis silencioso. Maldita sea. Shadow se estiró junto a la cama, sus ojos se cerraron, pero Jake sabía que realmente no estaba durmiendo. Estaba escuchando, observando, siempre consciente. Siempre a su lado. El centro de rehabilitación olía a sudor y determinación. Jake estaba de pie frente a las barras paralelas, sus manos apretándolas con fuerza mientras desplazaba su peso hacia adelante. Sus músculos ardían, le dolía el costado, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era el progreso. Shadow estaba sentado a unos metros de distancia, observándolo con una concentración inquebrantable. La postura del pastor alemán era firme, sus orejas erguidas. No parpadeó, no se movió, solo esperó, listo para reaccionar cuando fuera necesario. Era el motivador silencioso de Jake, su ancla, cuando la frustración amenazaba con consumirlo. Jake respiró hondo para estabilizarse antes de avanzar. Le temblaban las piernas, su equilibrio era inestable. Cada paso se sentía como una batalla contra su propio cuerpo. Un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que luchaba por recuperar. Morgan estaba cerca, con los brazos cruzados, su expresión firme pero alentadora. Tú puedes, Jake. Sigue adelante. Jake apretó la mandíbula, superando el dolor mientras daba otro paso. Su pie vaciló, su peso se movió demasiado rápido, y de repente su cuerpo se tambaleó hacia un lado. Antes de que pudiera tocar el suelo, Shadow se movió. En un movimiento rápido, el pastor alemán estaba al lado de Jake, presionando contra su pierna lo suficiente para estabilizarlo. Jake exhaló con fuerza, agarrando los barrotes con más fuerza, su pulso martillando en sus oídos. Morgan dio un paso adelante. ¿Estás bien? Jake tragó saliva con fuerza y asintió. Sí. Miró a Shadow, sus dedos rozando el pelaje del perro. Gracias, chico. La cola de Shadow se meneó levemente, pero no se movió de su posición. Se quedó justo donde Jake lo necesitaba, donde siempre lo había hecho. Jake inhaló profundamente, ajustando su agarre en las barras. Aún no había terminado. Shadow dejó escapar un suave bufido, moviéndose ligeramente a su lado como diciéndole que lo intentara de nuevo. Jake sonrió con suficiencia. De acuerdo. Una vez más, Morgan asintió con aprobación, retrocediendo para dejar espacio a Jake. Shadow permaneció en su lugar, firme, esperando. Jake avanzó con pasos lentos pero seguros. El dolor estaba ahí, siempre lo estaría, pero también el progreso. También Shadow. Y eso fue suficiente. El gimnasio estaba vacío, salvo por el zumbido rítmico de las máquinas y el ocasional ruido de las pesas. Jake se paró frente al saco pesado. Sus puños apretaban firmemente su postura. El familiar olor a sudor y goma llenaba el aire, un olor que no se había dado cuenta de que extrañaba hasta ahora. Shadow estaba sentado a unos metros de distancia, observando atentamente, sus orejas erguidas en silenciosa anticipación. El pastor alemán había estado con Jake en cada doloroso paso de la rehabilitación, en cada momento de duda, y ahora estaba aquí para el empujón final. Jake exhaló, haciendo girar los hombros mientras se posicionaba. Necesitaba este momento. Necesitaba una prueba de que su cuerpo podía hacer esto, una prueba de que seguía siendo el mismo luchador, el mismo policía. Golpeó. El impacto reverberó a través del saco, enviando una satisfactoria descarga a su brazo. Se ajustó, desplazando su peso hacia adelante con renovada fuerza. Un golpe. Luego otro. Luego otro. Shadow ladró una vez, meneando la cola como diciendo. Finalmente. El gimnasio estaba vacío, excepto por el zumbido rítmico de las máquinas y el ocasional ruido de las pesas. Jake se paró frente al saco pesado, sus puños apretaban firmemente su postura. El familiar olor a sudor y goma llenaba el aire, un olor que no se había dado cuenta de que extrañaba hasta ahora. Shadow estaba sentado a unos metros de distancia,
observando de cerca, sus orejas erguidas en silenciosa anticipación. El pastor alemán había estado con Jake en cada doloroso paso de la rehabilitación, en cada momento de duda, y ahora estaba aquí para el empujón final. Jake exhaló, haciendo girar los hombros mientras se posicionaba. Necesitaba este momento. Necesitaba pruebas de que su cuerpo podía hacer esto. Pruebas de que seguía siendo el mismo luchador, el mismo policía. Atacó. El impacto reverberó por la bolsa, enviando una satisfactoria descarga a su brazo. Se ajustó cambiando su peso, impulsando hacia adelante con renovada fuerza. Un golpe. Luego otro. Luego otro. Shadow ladró una vez, moviendo la cola como si dijera: finalmente. Morgan se apoyó en la puerta con los brazos cruzados, observando con una sonrisa burlona. ¿Has vuelto, eh? Jake respiró hondo, el sudor goteaba de su frente, pero la sonrisa en su rostro era innegable. Sí. Morgan asintió mirando a Shadow. Sabía que llegarías eventualmente. Solo tenía que dejar que el perro te recordara que aún no has terminado. Jake bajó la mirada hacia Shadow, que extendía una mano para rascarse detrás de las orejas. Nunca lo fue. Solo necesitaba un segundo para recordarlo. Shadow resopló en respuesta, golpeando la cola contra el suelo. Jake apretó los puños de nuevo, girando las muñecas. Muy bien, vamos por otra ronda. Morgan sonrió. Ahora estás hablando. Shadow dio un paso adelante, con los ojos brillantes y una actitud ansiosa. Estaban listos. Jake había vuelto. La comisaría bullía con energía de los teléfonos, los oficiales que se movían entre los escritorios y las ocasionales carcajadas que resonaban por los pasillos. Jake estaba justo afuera de la oficina del teniente, encogiendo los hombros mientras asimilaba el caos familiar. Se sentía bien. Se sentía bien. Shadow estaba sentado a su lado, meneando la cola, percibiendo vagamente la importancia del momento. El pastor alemán lo había acompañado en cada paso doloroso, en cada duda, en cada lucha por recuperarse, y ahora estaban allí, de vuelta a donde pertenecían. Morgan se acercó con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Nunca pensé que diría esto, pero maldita sea, la verdad es que me alegra verte de vuelta. Jake sonrió con suficiencia, ajustándose el cinturón de servicio. Tanto me extrañaste, ¿eh? Morgan se burló, negando con la cabeza. No. Extrañaba tener a alguien cerca para encargarse de la mitad del papeleo. Jake se rió entre dientes, pero antes de que pudiera responder, sonó la voz del teniente. Ryland. En mi oficina. Jake intercambió una rápida mirada con Morgan antes de dar un paso adelante. Shadow lo siguió instintivamente. La oficina era la misma pila de archivos, el tenue olor a café y una pared de elogios. Era su hogar. Grayson estaba sentado detrás de su escritorio con los brazos cruzados. Su mirada era aguda, pero había algo detrás, algo orgulloso. ¿Seguro que estás listo para esto? Jake mantuvo la cabeza alta. No estaría aquí si no lo estuviera. Grayson asintió una vez y deslizó una carpeta por el escritorio. Entonces bienvenido de nuevo. Tu próxima tarea comienza ahora. Jake tomó la carpeta y la abrió. Un caso nuevo. Un desafío. Exactamente lo que quería. Exactamente por lo que luchó. Shadow dejó escapar un bufido, bajo a su lado, empujando su pierna. ¿Listo? Jake sonrió con suficiencia y le rascó rápidamente al perro detrás de las orejas. Sí, amigo. Hemos vuelto.